Gracias. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué más decir de este extraordinario ambiente de camaradería y de compañerismo y de intercambio que ha propiciado el estimado doctor, nuestro amigo, el doctor Enrique Cáceres? Y que, como ayer lo decía, ¿no?, su liderazgo en la conformación de este campo pues es indudable, y para los que hemos estado asistiendo a los últimos eventos que ha organizado, se aprecia cómo va evolucionando también el mismo campo. Y en ese sentido, pues bueno, poder decir que hoy la mesa 5, que amablemente me pidieron moderar, soy Enrique Farfán Mejía, trata, como ya lo decía el doctor Cáceres, sobre diseño, elaboración e implementación de recursos didácticos para la enseñanza del derecho. Si les parece, a efecto de que procuremos estar muy puntuales, enseguida de nuestra mesa sigue otra actividad aquí plenaria, pues empezamos, le damos la palabra a los ponentes. El doctor Cáceres estará presentando la ponencia del doctor Carlos Miranda, por esa razón también nos acompaña, lo cual nos da mucho gusto. Rogándole a los ponentes que nos ajustemos a los 15 minutos, me incluyo, yo también voy a presentar aquí una ponencia. No sé si gusten que les avise o ustedes se van autorregulando. No, ¿se me pueden avisar, por favor? ¿Sí les avisamos? Sí. A los 3 minutos para terminar, ¿está bien? Sí. Bueno, gracias por su gentileza. Bien, vamos a iniciar con la presentación de la maestra María Teresa Ramírez Martínez, la cual viene de parte de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes y Campus San Rafael. Actualmente es académica en estos campus del Valle de México, de la Universidad del Valle de México, así como en el Centro Universitario Los Ángeles, AC, en donde ha impartido diversas asignaturas como práctica forense, civil y familiar, derechos humanos, garantías constitucionales, entre otras. Si es tan amable, maestra María Teresa, la escuchamos. ¿Es acá usted? Es cierto, acá está la maestra, gracias. Con la ponencia Reflexiones sobre la deconstrucción del lenguaje y rediseño de los espacios y estrategias en la metodología y didáctica jurídicas. Adelante, maestra. Pues buenos días, es un gusto y un honor estar en esta máxima casa de estudios, platicando, aprendiendo, conversando acerca de estas nuevas formas de construir la enseñanza-aprendizaje. El motivo que me trae el día de hoy a esta mesa es precisamente porque he estado pensando y repensando mucho qué es lo que estamos enseñando a nuestros y nuestras estudiantes de Derecho. ¿Qué significa para ellos la palabra justicia? ¿Qué significó hace casi más de 1000 años? ¿Qué significa en este momento cuando ellos hacen alguna práctica, un servicio social y se confrontan en un tribunal donde tienes que presentar probanzas, pero la palabra justicia se aleja cada día más de lo que es la dogmática jurídica y el derecho positivista? ¿Qué pasa cuando mis estudiantes o los estudiantes en general acuden a una marcha por un asunto político o social? ¿Qué están pidiendo en las calles? ¿Qué es justicia? ¿Qué entiendo yo por justicia? ¿Qué entienden los profesores por justicia? En realidad, ¿qué se entiende por todo el lenguaje jurídico que contienen los textos? ¿Realmente ese lenguaje jurídico se contextualiza con la realidad? Esa es la pregunta que traigo el día de hoy. Quizá no traigo respuestas, quizá el día de hoy me lleve más reflexiones para construir, quizá, ¿no? Solo quizá, el día de mañana, un nuevo cuerpo teórico. A lo mejor no soy yo, a lo mejor es alguna otra persona. Una nueva base epistemológica que nos acerque más a la realidad, menos a la dogmática. Y entonces empezaré mi ponencia de la siguiente manera y les pediré, por favor, mucha, pero mucha imaginación para esta ponencia. La necesidad de innovar en el campo de la pedagogía y didáctica jurídica nos obliga a deconstruir el proceso histórico que ha dado origen a la ciencia jurídica como cuerpo teórico de conceptos desfasados y desajustados a la realidad que hoy impera en un territorio determinado. México. Desajuste que ha promovido un proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad estudiantil basado en la dogmática jurídica obsoleta que promueve la aplicación de métodos y la toma de decisiones descontextualizados.
ya que dificulta aprender si el conocimiento está en contradicción incluso con la vivencia personal. Con la presente ponencia se pretende reflexionar sobre la pertinencia de rediseñar espacios, métodos y estrategias para la formación de abogadas y abogados constructores de sus propias realidades como seres pensantes, y no solo reafirmar lo ya pensado en diversos cuerpos de conocimiento, fomentando así la crítica constructiva y, por ende, formando seres constructores de sus propios métodos y estrategias para la toma de decisiones en su vida profesional, pero antes en su vida personal. Estos métodos y estrategias deben estar establecidos en un aprendizaje colectivo, tomando contacto con el medio social, desarrollando mediante un proceso de concientización el interés por el problema a resolver, descubriendo y aplicando soluciones, interaccionando, transformando y resignificando. Lo que significa en conjunto que al rediseñar el espacio de interacción práctica de la comunidad estudiantil, no nos estaremos inventando realidades, entonces el pensamiento abstracto se irá desarrollando como un aprendizaje realmente significativo, acercando a la comunidad estudiantil a soluciones reales y no inventadas, apoyándose en todo momento con la comunidad docente, contrastando e indagando en su experiencia personal, utilizando la sana crítica como herramienta a su vez para la formación del conocimiento y para el diseño del propio método y estrategia de litigio de las y los estudiantes. Pero como lo decía el doctor, hace una ponencia que no solamente para estrategias de litigio, sino para estrategias de prevención también. Recordemos algunos de los protocolos utilizados en el primer día de clase al inicio de la carrera de Derecho. El profesor o profesora entra al salón, saluda, anota en el pizarrón la fecha, pasa lista y procede a presentarse formalmente. Posteriormente solicita a la comunidad estudiantil se presente y conteste la pregunta obligatoria. ¿Por qué estudia Derecho? Una vez que las y los estudiantes se presentan y tratan de explicar el por qué estudian Derecho, el profesor o profesora presenta la materia, expone los criterios de evaluación, describe el contenido del temario de la asignatura encomendada, incluyendo la bibliografía. Realiza la evaluación diagnóstica y cierra la clase con una breve cátedra introductoria sobre el primer tema a revisar en la siguiente clase y solicita como actividad de investigación individual este mismo tema. Ahora imaginemos el primer día de clase con un protocolo diferente. Se cita a los alumnos de primer ingreso en la entrada del Tribunal Superior de Justicia de la localidad correspondiente, con la finalidad de asistir como público a una audiencia en un juicio oral. En ambos casos, la comunidad estudiantil quizá entienda poco sobre el contenido temático de lo que sucede en ese primer día de clase, ya sea en el aula o ya sea en la sala de la audiencia del juzgado. Pero también es cierto que la experiencia presencial acercará a dicha comunidad a una comprensión concreta sobre la vida profesional de la comunidad jurista. Ahora bien, todas las universidades tienen el propósito de elevar el nivel de exigencia en las aulas universitarias con la finalidad de mejorar su desempeño, elevando también la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los y las alumnas, exigiendo a la comunidad docente el diseño de actividades que contribuyan a la formación de los y las estudiantes, en las cuales se pueda participar activamente. Sin embargo, las universidades mexicanas que imparten Derecho elaboran estrategias que se concentran en la exposición magistral, es decir, un profesionista experimentado o no en la carrera de Derecho se enfoca a desarrollar y explicar de manera verbal los contenidos de las diversas teorías jurídicas, empezando con la descripción de diversos conceptos técnicos contenidos en diversos técnicos, para posteriormente tratar de explicar la norma jurídica dándole un sentido, contrastando por supuesto el contenido del texto con el contenido de la norma y tratando de hacer el encuadre entre ese texto clásico y la norma vigente. ¡Qué dificultad! Y para el caso de que cada docente pueda implementar o no la práctica forense de su asignatura dentro de la planeación para la mejor comprensión de su cátedra, la mayor parte de la enseñanza en el campo del derecho sigue siendo teórica y dogmática. A práctica. Las circunstancias que dan lugar a esta dinámica pueden ser distintas, entre ellas temarios extensos en cursos con pocas sesiones en los cuales se pretende sintetizar los contenidos. Falta de convenios de vinculación con diversas dependencias para realizar metodologías de seguimiento de casos prácticos. Falta de interés por parte de la comunidad docente, falta de interés por parte de la comunidad estudiantil o la poca creatividad en la elaboración de las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En cualquier circunstancia, existe la preferencia de aprender desde lo abstracto y no desde lo real, presencial, dificultando en la comunidad estudiantil el desarrollo para la habilidad crítica y práctica.
Ahora analicemos el contenido de la mayoría de las cátedras en Derecho, en las cuales la comunidad docente se apoya en todo momento en textos, cuyos contenidos dogmáticos se integren con la mera convicción subjetiva, la fe. Memorizando, por ejemplo, el concepto de derecho desde el vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino. Yo preguntaría, ¿cuál es el buen camino de hoy? Seguir el sendero señalado por la ley. Lo que se dirige es bien dirigido. Recordando lo señalado por Carlos Santiago Nino, que el dogma no está abierto al debate crítico, no al test de los hechos. Se obvian los criterios que determinan nuestros derechos a estar seguros de la verdad de una proposición, que es uno de los requisitos del conocimiento. En este sentido, deberá analizarse si esta enseñanza del derecho aporta los elementos didácticos óptimos para que la comunidad estudiantil logre un proceso a un mediano plazo para la construcción de su propio conocimiento, adquiriendo durante este proceso las competencias, ahora llamadas competencias, necesarias al momento de desempeñar su licenciatura en el campo laboral, y por ende se cumpla el objetivo planteado desde el inicio. Y aquí deberíamos de preguntarnos cuál es el objetivo planteado desde el inicio. ¿Formar estudiantes a conveniencia de una institución o formar estudiantes pensantes? O se contribuye, por ejemplo, a que la comunidad de estudiantes no logre entender el contenido del concepto de derecho en contraste con la realidad social de su medio actual. Y la pregunta no se hace esperar. ¿Qué entiende cada persona sobre la idea del buen camino? En concreto, ¿qué entienden hoy los y las jóvenes estudiantes de Derecho por la idea del buen camino? ¿Qué significado tiene la justicia en cada contexto? ¿Y qué significa exigir justicia por las calles, dado los acontecimientos actuales, en comparación con 1000 años atrás? Continuar con la práctica de la enseñanza dogmática sin entrar al análisis de su vigencia en su tiempo, espacio, no permite la creación de nuevos métodos y estrategias para la formación de juristas contextualizados. No se trata de abandonar la dogmática en su totalidad, sino de deconstruir su lenguaje para comprenderlo, contextualizarlo y aprender a crear conocimientos sin contradicciones con la realidad social. Como se ha señalado, la estrategia de la enseñanza-aprendizaje en el campo del derecho ha sido en su mayoría dogmática. Nos ha enseñado a solo leer la teoría jurídica o el derecho positivo, estrategia que en su mayoría hemos transmitido a la comunidad estudiantil, tratando de hacer el encuadre entre las realidades históricas lejos de este tiempo y espacio sin tener las certezas y el contexto original de lo que se quiso decir ha llegado intacto a sus receptores. Hay una metáfora muy interesante que a mí me gusta, que es precisamente, no quiero minimizar el trabajo de Jacques Derrida, el filósofo francés, pero que nos señala cuál es la dinámica del teléfono descompuesto, qué es lo que se decía en un principio mandando el mensaje y qué es lo que se entiende 10 personas después. Ahora imaginemos el concepto de justicia hace 1000 años y el concepto de justicia, hace 100 años después. ¿Qué entendemos ahora? ¿Cómo se adecúa a la realidad? ¿Cómo interpreta la comunidad estudiantil y docente el derecho a justicia desde la antigua Grecia? Su significado es el mismo que hace miles de años, nuevamente repito. No obstante, el puente de comunicación entre esta brecha lo encontramos en la filosofía, la cual nos brinda estrategias de lectura que nos permitan cuestionar cómo ha funcionado, por ejemplo, la racionalidad occidental al momento de la elaboración de un texto jurídico a través del estudio de la escritura. Hacer el análisis de los planos semánticos de la expresión escrita del pensamiento jurídico y buscar ahí las huellas, los significados y los contextos de la escritura como instrumento de la comunicación. Aportará elementos para la mejor comprensión del cuerpo de conocimiento jurídico hasta nuestros días. Al respecto, el filósofo francés Jacques Derrida, en Fuerza de Ley, señaló que el derecho es esencialmente deconstruible, ya sea porque está fundado, construido sobre sus capas textuales, interpretables y transformables. Y esto es la historia del derecho, la posible y necesaria transformación o en ocasiones la mejora del derecho. Ya sea por su último fundamento, por definición, no está fundado. Que el derecho sea deconstruible no es una desgracia. Podemos incluso ver ahí la oportunidad política de todo progreso histórico. La idea del quehacer de la deconstrucción del lenguaje jurídico se aborda con la intención de tener una interlocución directa entre las ideas presentes, perfilándonos a una nueva epistemología del cuerpo del conocimiento jurídico, ajustada a una realidad en tiempo y espacio, de tal manera que esta escritura, en su forma de ideas ausentes, nos acerquen a una nueva realidad social imperante.
Una vez que nosotros hayamos hecho la deconstrucción del lenguaje jurídico, que me parece que es un proyecto bastante ambicioso, porque no solo se trataría de deconstruir la palabra justicia, hay otras palabras más, por ejemplo, familia, matrimonio e incluso la misma persona humana. Hasta aquí mi ponencia. Gracias. Sí, le agradecemos a la maestra María Teresa su presentación y vamos a pasar ahora a la presentación del, hay que destacar, del estudiante Antonio Montero Valderas, es estudiante de Derecho de noveno cuatrimestre en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Él nos presenta una propuesta para implementar el método dialéctico para la enseñanza del proceso penal oral en los sistemas de educación en línea y viene precisamente de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me podrían facilitar el clicker para la presentación? Gracias, muy amable. Muy bien, esta pequeña ponencia se trata sobre el asunto que ven en el título y vamos a comenzar. Haciendo una pequeña reseña sobre la enseñanza del derecho en México durante el siglo pasado, el siglo XX. La enseñanza del derecho en las universidades mexicanas durante el siglo XX se caracterizó por lo que presuntuosamente se denominaba como conferencias magistrales. Dicha forma de impartir clase consistía en que el catedrático exponía una disertación sobre algún tema, mientras los estudiantes se limitaban a escribir transcripciones de dicha disertación. Algunas de las críticas que se pueden hacer a este tipo de pedagogía, si le podemos llamar así, es que las disertaciones no necesariamente se apegaban rigurosamente a un diseño curricular en el que se diera seguimiento a saberes y competencias. Sin embargo, la característica más negativa de este método expositivo era que atrofiaba la capacidad de investigación por parte del estudiante, al cual no se le estimulaba para desarrollar una visión crítica de los conocimientos adquiridos. Era meramente un memorizador. Pero ¿era realmente necesaria una metodología dialéctica y basada en resolución de casos para la enseñanza del derecho en las universidades mexicanas del siglo XX? Concuerdo con lo que vimos en la anterior ponencia. Me agrada ver que tenemos muchos puntos de coincidencia, particularmente al respecto del sistema jurídico que priva en México o que privaba en México, que se caracteriza por la burocratización de la injusticia, una burocratización de la injusticia que se disfrazaba de ciencia jurídica utilizando sofismas del positivismo ortodoxo kelseniano. A este respecto, esta cita me parece muy interesante, es de una autora colombiana y vemos que este fenómeno no es solo privativo de México, sino de varios países que tienen la tradición románico-germánica. Dice, durante mucho tiempo la educación legal se ha dedicado a reproducir conocimientos, aportando poco a procesos alternativos de desarrollo y transformación social. El sistema educativo, en lugar de contribuir a la transformación del sistema judicial, lo reproduce y consolida, tal como éste se manifiesta, formalista, ritualista y lineal. Dedico este segundo apartado al paradigma constructivista en pedagogía. El modelo pedagógico constructivista constituye un cambio de paradigma en la educación. En este paradigma el alumno se convierte en el centro del proceso de enseñanza, en lugar de ser un receptor pasivo del conocimiento. La actividad mental constructiva del alumno es la base de los procesos de desarrollo personal. Para que ocurra esto, tienen que concurrir tres aspectos, que son el aprendizaje significativo, la memorización comprensiva y la funcionalidad de lo aprendido. Posterior a las investigaciones que llevaron al paradigma constructivista, empieza a existir la educación a distancia a partir de 1970 aproximadamente.
Esta se caracteriza por ser un intercambio epistolar, primeramente pues las universidades por correspondencia, ¿no? Eventualmente, la educación a distancia se valió de Internet como medio de transmisión, convirtiéndose dicho medio en una opción viable en el campo de la educación para adultos. Al respecto de esto, valdría la pena reflexionar sobre las características de la educación a distancia por Internet, cómo constituimos un aula virtual. De acuerdo a la maestra Elena Barbera, estas deben de ser las características de un aula virtual. Es una declaración de intenciones docentes, objetivos, contenidos ordenados, saberes culturales seleccionados y secuenciados, dónde y cómo se explicarán los contenidos y se subsanarán la incomprensión, metodología, qué actividades se llevarán a cabo para profundizar sobre ellos, tareas de aprendizaje, qué materiales básicos se utilizarán para la adquisición de los conocimientos, recursos y fuentes, cuándo se desarrollarán las explicaciones y actividades, temporalización y cómo se va a evaluar los contenidos. La autora que cito menciona además que una de las características de la educación en línea es que es marcadamente asincrónica y escrita. Y esto precisamente me parece que es un factor de posible desventaja para la formación de abogados postulantes que se preparan para integrarse a sistemas con audiencias orales, en los cuales el intercambio de argumentos se da de forma presencial e inmediata. A este respecto, valdría la pena reflexionar también qué otros métodos se usan para la enseñanza del derecho. La enseñanza del derecho basado en casos en universidades con sistemas jurídicos basados en el Common Law se origina gracias a Christopher Columbus Landell. Él es decano de la Escuela de Leyes en Harvard y en 1870 implementó este método para la enseñanza del derecho. La metodología dialéctica de Langdell consiste en proveer a los estudiantes de un libro de casos. Este libro de casos está diseñado para ilustrar diversos principios jurídicos y para participar en la lección era necesario que el estudiante estuviera familiarizado con el texto, el cual era discutido en clase, valiéndose para ello de un vigoroso proceso de intercambio de preguntas y respuestas entre el catedrático y sus estudiantes. Previo a la adopción del método socrático en las cátedras de Derecho en las universidades americanas, lo que se hacía era la memorización pasiva de disertaciones expuestas por los catedráticos. Aquí valdría la pena anotar que en México en algunas universidades venden como una gran novedad la metodología de enseñanza del derecho basado en casos. Sí, era una gran novedad en 1870, hace 2 siglos o más. Al respecto de la metodología dialéctica, hay algunas críticas. Dicen que tiene una innecesaria cantidad de presión psicológica al estudiante, que fomenta la hostilidad y competencia. Hay algunos que la critican por supuestamente ser elitista y enfocarse en los estudiantes que tienen deseos de argumentar y discutir, relegando a los estudiantes pasivos. Lo que es un hecho es que la metodología dialéctica exige del estudiante una disposición a aprender mediante la prueba y el error. Y aquí es importante conectar por qué es importante la educación dialéctica en relación a los juicios. En su estudio de la dogmática del derecho penal, Ferraioli señala la retórica como el punto de quiebre que separa los sistemas de prueba irracionales del medievo contra los sistemas judiciales modernos, en los que la disputa judicial se configura como un método de investigación deductiva, en el cual mediante un esquema dialéctico se busca la verdad. La principal característica del principio de contradicción en un juicio oral es que en este las partes tienen en la audiencia un espacio que posibilita una directa oposición de argumentos y alegatos. Debido a la inmediación que caracteriza el sistema oral, es necesario que la formación del abogado litigante
tengo un especial énfasis en desarrollar la competencia comunicativa. Esta competencia comunicativa le permite al abogado ser capaz de emitir enunciados coherentes, portadores de significado y que cumplan una función representativa, especialmente para llegar al convencimiento y a la certeza sobre los hechos. ¿Cómo podemos vincular la metodología dialéctica a la tecnología informática? Esto se mencionó un poco en la anterior ponencia del doctor Schaffer. Uno de los pioneros en este campo es el doctor Kevin D. Ashley, quien desarrolló un software conocido como CATO, que son las siglas de Case Argument Tutorial, el cual tiene por objeto ser un complemento de la enseñanza dialéctica presencial, enfocándose en casos sobre secreto industrial. Puedo intentar explicar brevemente cómo funciona el programa. Realmente es algo bastante complejo. He encontrado incluso tesis de doctorado solo sobre cómo funciona ese software. El programa CATO propone a los estudiantes resúmenes de antecedentes de disputas legales, a los que refieren como SQUIB. Cada SQUIB se identifica con un título, por ejemplo, no sé, Minnesota Mining & Co. versus Technical Type Corp. El nombre de las partes involucradas, parties, divididas en demandante, plaintiff, y demandado, defendant. La exigencia del demandante, claim. El fallo del caso, decision. Y esto se acompaña de los hechos relativos al caso, facts, explicados de forma sucinta. La exposición del caso en la plataforma finaliza con una serie de preguntas relativas a la reclamación. En este caso, lo que hace el estudiante es, mediante una serie de menú, elegir los factores en relación al caso que se le presentan y solicita al programa que efectúe una retroalimentación. Y el programa, mediante sus menús, explica si los factores que utilizó el estudiante eran los correctos o incorrectos en relación a la decisión del caso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el programa en sí. Es un programa, por supuesto, totalmente por escrito. En 2002, una nueva versión de CATO fue desarrollada por Ashley, llamada CATO Dial. Dicho programa acentuó el enfoque dialéctico de la argumentación de casos mediante el uso de diálogos simulados, poniendo al usuario en el papel de un abogado y usando los factores que selecciona para generar un posible intercambio entre demandante, demandado y juez durante una audiencia. Por último, mis conclusiones tras esta investigación. Tras explorar las características dialécticas del juicio oral y contrastar los sistemas presenciales con las aulas virtuales, llego a la conclusión de que una metodología puramente socioconstructivista, en la cual el estudiante no tenga contacto directo con el tutor, en el caso de los sistemas en línea, puede significar una franca desventaja si se le compara con estudiantes que participan de sistemas educativos en los que deben participar en simulacros de audiencia de juicio oral. Una posible aproximación que propongo a esto para la educación en línea es el utilizar el intercambio dialéctico en el aula virtual. Esto sería que mediante conferencia, estudiante y tutores tomaran el papel de las partes involucradas en una audiencia de juicio. Sin embargo, esta propuesta representa el inconveniente de que se perdería la característica de asincronía que hasta ahora configura principalmente a los sistemas en línea. Agradezco mucho su atención. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por tu interesante ponencia. Bueno, ahora es el turno de escuchar la ponencia, reporte de investigación, ejercicios prácticos con pausa pedagógica, una alternativa al uso del simulacro,
que nos presentan el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y el doctor Enrique Farfán Mejía, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una breve referencia, pero déjenme comentarles que tengo el gusto de conocer el proyecto que han desarrollado tanto el magistrado Muñoz Cano y Enrique, que es especialista en pedagogía, y han hecho un trabajo realmente excepcional, muy interesante, de formación de formadores en el ámbito judicial. La preparación de preparadores que en cascada, posteriormente, tuvieran un impacto en la formación de otros jueces. He tenido el gusto de estar en alguna de sus sesiones y además todos están felices, todos están encantados, lo cual habla del éxito de esta experiencia. Pues sin más, les dejo a ustedes esta ponencia en la voz de Enrique Farfán. Muchas gracias, Enrique, y un saludo muy afectuoso, por favor, al magistrado Muñoz Cano. Gracias, doctor Cáceres, de su parte, y gracias por los conceptos. Debemos de decir que también el doctor participó en su momento, como él lo dijo, en varias de las deliberaciones para definir este modelo. Gracias. Dándole un poco de continuidad y pensando que muchas de las ideas que dan sustento a esto que presentaré se han ido compartiendo, creo que hay un clima de acumulación de ciertas ideas. Decir que sobre la enseñanza tradicional en las aulas del derecho, hay un texto de Castro Leal en la literatura, es un cuento corto, que se llama El dragón pragmatista. Se los recomiendo, es una delicia cómo describe lo que es una de esas clases en las cuales los alumnos se están durmiendo, están comiendo, están repasando y al final acaba en una batalla campal. Es extraordinario porque además se desarrolla en el antiguo colegio de San Ildefonso, se los recomiendo mucho. Bien, pues parte de esa enseñanza tradicional ha dejado, sin lugar a dudas, en este interjuego de mareas, algo que se llama el simulacro, ¿verdad? Quiero poner en el centro de mi presentación esa estrategia que es muy socorrida en estos últimos tiempos a la luz de la reforma constitucional para implementar los juicios orales. Bien, ya en una comunicación anterior que presentamos también en un congreso coordinado por el doctor Cáceres, estuvimos analizando el fundamento, alcance y pertinencia del simulacro como técnica de enseñanza del derecho. En esa misma comunicación se estuvo valorando que las posibilidades de un planteamiento alternativo que surge entre el entrecruce de la psicopedagogía con un enfoque interconductual, junto con el conocimiento jurídico que se desarrolla en el tribunal bajo el liderazgo del magistrado Muñoz Cano. Bien, de este ejercicio multidisciplinar se orientó por la modalidad de investigación-acción, en donde los propios jueces y magistrados, junto con sus secretarios judiciales, que ahora es el nombre que se les da en la justicia oral familiar, reflexionaron sobre y desde su práctica para hacer planteamientos que pusieron a prueba en la misma práctica pedagógica de formación. Esta comunicación continúa ese análisis crítico y describe el proceso y resultado de la generación de una propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades. Ese era nuestro propósito, desarrollar habilidades, ¿verdad?, para el litigio, mediante ejercicios prácticos que incorporaron lo que se denominó pausa pedagógica. A esta propuesta la denominamos ejercicios prácticos con pausa pedagógica. Fueron habilidades para el litigio porque se ofreció un curso por parte del tribunal a petición de la barra de abogados, la barra mexicana de abogados. Se inscribieron 23 abogados litigantes y durante 3 meses estuvieron tomando curso y al final se cerró con 2 sesiones prácticas que se llevaron a cabo en las propias instalaciones de los actuales juzgados familiares. Además de estos 23 abogados, participaron 10 jueces familiares orales,
del Tribunal Superior de Justicia, 20 secretarios judiciales, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y peritos del tribunal. Durante 2 sesiones de 5 horas se desarrollaron estos ejercicios de lo que ahora son las formas jurídicas de este juicio: la junta anticipada, la audiencia ante el juez y la audiencia de juicio. Bien. Y en otras comunicaciones, como les decimos, hemos analizado esto y cuáles fueron cuál fue la experiencia específica, ¿verdad?, que desarrollamos en este momento y cuál fue el procedimiento que aplicamos. Bien, les debo de decir que los ejercicios prácticos con pausa pedagógica tienen como característica el ser un trabajo de formación guiado colectivamente por un grupo de docentes. Ese es uno de sus primeros rasgos. Es un trabajo colectivo. Una segunda característica es que es un grupo de docentes en un solo grupo. Se cuenta con un coordinador general que define los ejercicios, los ejemplos, que no son casos, precisa los contenidos que se trabajarán y explica a los otros docentes cuál va a ser su tarea. Pues bueno, los jueces tomaban la función de jueces y cada quien la que desempeña normalmente en un juicio. A cada uno de los grupos, 6 en total, se le asignó un docente de grupo y para cada trabajo que se desarrolló. El docente de grupo era un juez familiar oral, el cual fue el que tuvo la responsabilidad directa de implementar los ejercicios. Un papel fundamental lo tuvieron los secretarios judiciales, quienes estuvieron a cargo de la audiencia preliminar, la cual, recordamos, es un formato jurídico en el cual se tiene como objetivo precisar la litis, depurar el procedimiento y, en su caso, plantear una resolución anticipada del conflicto a través de técnicas alternativas como la mediación y la conciliación. Formados los 6 equipos, el trabajo central fue practicar un juicio oral en todas sus fases, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Estos ejercicios se llevaron a cabo en 2 sesiones, como decimos, en los propios juzgados orales. Y bueno, nos vamos a centrar por razones de tiempo solo en la fase de la audiencia preliminar. Bien, con anticipación a la primera sesión de trabajo se asignaron los papeles a cada miembro de los alumnos. Los alumnos se les dijo si iba a ser la parte que acusa o la parte... ¿cómo es? Es que todavía, disculpen, el actor y el demandado, gracias. Y a pesar de los años que... Disculpen, todavía hay cosas que se me escapan, muchas cosas de la parte jurídica. Para eso están los expertos jurídicos. Y se les dieron los hechos a cada una de las partes o el actor para que formularan su demanda y contestación. Esto es algo que queremos resaltar. Generalmente en el simulacro ya se da la demanda y la contestación, y aquí solamente se daban los hechos y ellos tenían que hacer la demanda y la contestación. Y enviarla al juez que dominaba o que era el coordinador de su grupo. En la primera sesión del trabajo se inició con una breve recapitulación del juicio oral por parte de cada uno de los docentes y a continuación se presentó el personal, se desarrolló la junta anticipada conducida por el secretario judicial. Estaban todos los miembros del equipo y el docente del equipo. Durante el desarrollo del ejercicio el formato más o menos fue algo muy... práctico. Se explicó la tarea a realizar, el desempeño esperado, se ejemplificó por parte del juez o del secretario judicial y a continuación vino el ejercicio por parte de los alumnos. Empezado el formato de trabajo, aquí viene la pausa, en cualquier momento el alumno podía preguntar. Al iniciar el ejercicio, la aportación de la pausa pedagógica consistió en que el secretario judicial o el docente juez detenía el ejercicio, él también lo podía decidir, cuando lo consideraba conveniente para corregir, explicar, modelar o enfatizar. Después de la pausa, el ejercicio podía repetirse o, si así lo decidía el docente, se continuaba hasta terminar la fase que se estuviera trabajando. Resultados. Terminamos esta comunicación compartiendo algunos de los resultados obtenidos e insistiendo en la importancia de desarrollar ejercicios prácticos en la enseñanza del derecho, así como de las ventajas científicas de la investigación-acción que desarrollamos. En todos los equipos, los participantes, alumnos, mostraron su satisfacción con esta forma de trabajo.
consideraron que la intervención inmediata de los secretarios o de los jueces docentes les aportaban mayor claridad y comprensión de la habilidad del juicio que se esperaba desempeñar. Una discusión muy breve. Los ejercicios prácticos con pausa pedagógica tienen varias diferencias con el simulacro, los cuales resultan en la posibilidad de una dinámica formativa distinta y que en algunos casos puede ser más efectiva. Audiencias completas versus momentos específicos del juicio. Formar habilidades para la litigación o para impartir justicia es sumamente complejo y en muchos casos puede ser más útil precisar qué habilidad específica se quiere desarrollar en lugar de trabajar varias de manera simultánea y sin discriminarlas, como sucede en los simulacros. El formato de simulacros apunta a esto último a partir de que se trata de representaciones de audiencias completas, generalmente en las cuales se deben desempeñar numerosas habilidades. En cambio, la propuesta que hacemos precisa la habilidad de aprender y puede ser trabajada de esa manera, puesto que se definen momentos específicos, los cuales son marcados por los docentes. Otra diferencia, retroalimentación general contra retroalimentación específica. En los simulacros, los comentarios, críticas y preguntas sobre el desempeño de los practicantes se dan al final de todo el ejercicio, lo cual puede significar que haya pasado quizás hasta una hora de lo que sucedió, 60 minutos, y de lo que se quiere señalar. Esta distancia temporal puede generar que la retroalimentación sea general, vaga. Por su parte, la pausa pedagógica permite una retroalimentación inmediata y por tanto específica y clara. El docente y alumno saben claramente qué se está retroalimentando y esto tiene consecuencias positivas en el aprendizaje. Por último, ejercicio escénico versus ejercicio formativo. El simulacro algunas veces deviene en un ejercicio escénico, en donde las cualidades teatrales se sobredimensionan. Por su parte, la pausa pedagógica es un trabajo formativo, atento al alumno, en donde lo que sobresale es la concentración en la especificación de las habilidades profesionales y el ejercicio de las mismas, en condiciones muy parecidas a lo que es la vida profesional real. Por lo tanto, la posibilidad de aprendizaje aumenta. Muchas gracias. Bien, les agradezco su atención. Vamos a continuar precisamente dando la palabra al doctor Cáceres, quien va a presentar la ponencia del doctor Carlos Miranda Vázquez, profesor de Derecho Procesal, director del área de conocimiento, referida, abogado y posteriormente juez sustituto primero y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Cataluña. Y bueno, pues adelante, la ponencia se llama Repensando la docencia del derecho procesal, nuevas exigencias, nuevos contenidos. Gracias, doctor Cáceres. Gracias, Enrique. Pues se van a perder el tono español, vamos. Bien. Compromisos de Carlos, académico, era imposible que estuviera con nosotros, pero físicamente, pero aquí está su contribución intelectual. Con carácter previo, quiero tener unas sencillas palabras de agradecimiento a mí, lo cual le agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos, que amable. A modo de introducción, algunas premisas de partida. Por lo general, las asignaturas del área de conocimiento de derecho procesal llevan aparejada mucha materia. Por otra parte, el peso de créditos lectivos de dichas asignaturas se ha ido reduciendo paulatinamente. A medida que las carreras se acortan, resulta inevitable la consiguiente reducción en los tiempos dedicados a cada materia. Y peor se puede poner la cosa en España si prospera la iniciativa de reducir los estudios de grado a tan solo 3 años. En este orden de ideas, la particular propuesta metodológica que venimos defendiendo desde hace algún tiempo consume mucho tiempo. Maridar adecuadamente, por un lado, proporcionar información teórica suficiente y eficiente al alumno y brindarle a la vez, por el otro lado, la posibilidad de efectuar un aprendizaje práctico, plantea un difícil reto a los docentes de esta materia. Echaré mano de un símil para que se me entienda mejor. Nuestra propuesta didáctica se asemeja mucho a la enseñanza del ajedrez. Hay que presentar al discente las reglas de juego en primer lugar, de forma rápida, pero también de manera rigurosa y amena. Pero enseguida, el aprendiz quiere entrar en contacto con la mecánica del juego jugando. Esta forma de enseñar es muy costosa en términos de horas.
A la vista de todo lo anterior, nuestra propuesta precisa de ciertos ajustes si queremos ser eficientes en nuestro propósito didáctico. En lo que sigue, se presentan sucintamente los lineamientos fundamentales de una propuesta que aspira a que nuestro proyecto de docencia eficaz del derecho procesal sea también eficiente. Por mor de la claridad y de la simplicidad de la exposición, presentaré la propuesta ajustada a una sola asignatura, Derecho Procesal Civil, comprendiendo esta la introducción al proceso civil y el estudio de los procesos declarativos. Primera tesis: información, sí, pero la indispensable. Si se dispusiera de todo el tiempo del mundo, no se encontraría inconveniente alguno en dar a conocer al alumno todas las instituciones del derecho procesal, pero no es así. Y por tal razón no queda más remedio que efectuar una severa criba de los contenidos. Sobre la base de un enfoque esencialmente praxeológico de la docencia de la disciplina, se antoja inevitable renunciar a la enseñanza de categorías estrictamente dogmáticas, tales como, por ejemplo, el clásico concepto de acción procesal o la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del proceso. Además, sin ellas, la comprensión de la materia no se ve mermada en absoluto. Segunda tesis: en cuanto a la información indispensable, habrá que calibrar su extensión, el recurso a las píldoras de información. No todas las instituciones procesales requieren el mismo consumo de tiempo docente en el aula. De esta forma, la enseñanza del concepto legitimación procesal debería reducirse a la presentación de un concepto claro, sintético y sencillo, favoreciendo con ello un mayor detenimiento en la explicación de otras cuestiones, como pudiera ser el desarrollo de la audiencia previa al juicio en el declarativo ordinario. ¿Por qué digo esto? Pues porque al futuro jurista litigante le basta con disponer de una noción básica y manejable del concepto legitimación procesal, mientras que tendrá que asistir a muchísimas audiencias previas donde se juzgará en gran medida la suerte del pleito. Las píldoras de información consisten en dispensar al discente unidades elementales y sintéticas de información sobre conceptos y categorías capitales de la asignatura. Las píldoras que se facilitan por escrito se deben redactar con un lenguaje asequible y conviene que recurran a metáforas, símiles y analogías por mor de facilitar su comprensión por parte del estudiante. Sirva, por ejemplo, el caso de la legitimación procesal, instituto que, expuesto con terminología científica y de forma rigurosamente canónica, impide por lo general su correcta asimilación por el estudiante. Sin embargo, el empleo de un símil puede cambiar este panorama radicalmente. Recurrimos a la idea de presentarse a una fiesta con o sin invitación, lo que justifica o no la pretensión de acceder al evento. Distinguimos las situaciones según hayamos sido convidados personalmente o acudamos en lugar de un amigo al que sí invitaron, pero que ha enfermado, con lo que se abordan los conceptos de legitimación ordinaria y legitimación extraordinaria por sustitución. Y así podríamos hasta agotar la institución. Finalmente, quiero significar que, aunque las píldoras de información contengan algún tipo de paralelismo con la realidad cotidiana, se les deberá indicar a los alumnos que el alcance de este se restringe al consumo propio, debiendo omitir su expresión en las pruebas evaluatorias. Tercera tesis: empezar por el principio. Invito a los amables oyentes a que tomen un manual de Derecho Procesal Civil al uso y hojeen su índice. Verán que, si no el primero, el segundo capítulo aborda la jurisdicción de los tribunales civiles y el siguiente se ocupa de las reglas de distribución de la competencia de los tribunales civiles y después vendrán varios dedicados a las partes procesales. No será hasta bastantes lecciones más adelante que se abordará la exposición de lo que es una demanda. Y cuando se trate esta cuestión, se principiará, como es de costumbre, por el encabezamiento. Se seguirá por los hechos, luego se hablará de los fundamentos jurídicos y acabaremos con el suplicio. Pues bien, déjenme decirles que tal forma de proceder es antipedagógica por ser contraintuitiva. Luego nos rasgamos las vestiduras cuando los alumnos se duelen de que el derecho procesal es árido hasta decir basta. Lo que propugnamos aquí es seguir un orden expositivo intuitivo. Cuando se enseña a jugar ajedrez, no se principia hablando del enroque, sino de la finalidad del juego, que es dar muerte al rey del adversario. Así pues, yendo al caso de la docencia de la asignatura Derecho Procesal Civil, el orden más lógico de exposición sería el siguiente: partir de la existencia de un conflicto jurídico privado. 2. Presentar las diferentes vías de resolución de conflictos jurídicos privados y concretar de cuál nos ocuparemos en esta asignatura, en referencia a la tutela dispensada por el Estado. 3. Exponer que confiar al Estado la resolución del conflicto supone pasar por una serie ordenada de actos de proceso que se encuentran expresamente reglados. 4. Con pie en esta última mención, conviene presentar al alumno la ley procesal civil. 5.
Si recurrimos a la Administración de Justicia, lo principal es que solicitemos expresamente que resuelva un determinado conflicto en un sentido concreto, claro, el que nos interese, con arreglo a nuestra versión de los hechos y a la invocación del derecho material que mejor nos convenga. De esta forma, lo principal es la demanda y de esta la pieza capital es la última que se menciona siempre, el súplico o petitium. 6. Sigue el proceso, con dar voz a la otra parte en conflicto para que se posicione frente a dicha petición y se expone la idea de contestación como par acorde de afirmaciones y así seguiríamos. Si comparamos el índice del manual al que les remití al principio de este epígrafe y los contenidos que acabo de reseñar en el orden expresado, la diferencia es absoluta. La misma que hay entre iniciar la enseñanza del ajedrez exponiendo el enroque en lugar de comenzar con la finalidad del juego, que no es otra que dar muerte al rey del adversario. Cuarta tesis, de lo general a lo particular en varias vueltas. Favorece mucho el aprendizaje el hecho de que al alumno se forme una idea general o panorámica de la materia. Y si el objeto de conocimiento es un camino por etapas, como acontece con el proceso, entonces lo que corresponde es que, en esa imagen de conjunto que se le traslade al discente, aparezcan todos los grandes hitos del itinerario, ordenados de principio a fin. En el caso del derecho procesal civil, en la foto panorámica, aparecerán por este orden. 1. El conflicto. 2. Las vías de resolución. 3. El carácter reglado del proceso de resolución de conflictos por las partes de la Administración de Justicia. 4. La petición de resolución del conflicto. 5. La toma de postura de la otra parte en discordia frente a nuestra petición. 6. La eventual celebración de una vista para preparar el juicio. 7. El acto de juicio. Y 8. La sentencia. Luego, en sucesivas vueltas, podremos acometer un descenso seguro a mayores niveles de detalle. Esta forma de proceder nos garantiza que se articulará en la mente del alumno una visión del conjunto y a partir de ahí, el estudiante organizará la información de detalle muchísimo mejor. Como se puede apreciar, aquí no se ha explicado la organización de la jurisdicción civil, ni los conceptos de capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación o litisconsorcio pasivo necesario. Tampoco hemos aludido a la litispendencia o a la preclusión, ni falta que hace. Sin embargo, la mayoría de los manuales comienza por estos aspectos. Por descontado, el docente puede repetir esas varias vueltas de general panorámica del proceso civil varias veces con el propósito de robustecer el asentimiento de esa imagen mental. En una segunda vuelta, con la misma filosofía, podemos añadir elementos a la imagen panorámica. Así, por ejemplo, podríamos introducir instituciones como las medidas cautelares, los medios de prueba, las diligencias finales o las crisis procesales. El criterio fundamental para discriminar qué se introduce en estas sucesivas vueltas es que no perdamos de vista el conjunto en ningún momento. Como se alude a la existencia de varias vueltas, nos referimos, según hemos podido verificar experimentalmente, a un máximo de 3 sesiones, unas 6 horas dedicadas a este cometido. La eficiencia de esta herramienta didáctica es sobresaliente porque con escasa inversión de tiempo quedan muy bien asentadas las bases del proceso civil en la mente del alumno, lo que venga después lo asimilará con mayor velocidad. Quinta tesis, introducir la docencia práctica lo más temprano posible. Una vez asimilada la visión panorámica del derecho procesal civil, se puede descender al nivel de detalle sin miedo a que el discente se pierda por el camino. Pero aquí es donde se apuesta por introducir esta nueva información a través de un canal docente puramente práctico. Como se ha expuesto en otro lugar, resulta sumamente didáctico que el estudiante realice su primer proceso civil sencillo, por supuesto, de principio a fin, y con ello se verá en la tesitura de redactar su primer demanda, de abordar el análisis de la subsiguiente contestación, de realizar su primera audiencia previa y de intervenir en su primer juicio. Posteriormente podrá repetirse la actividad cuantas veces se quiera y sobre todo se pueda con un nivel creciente de dificultad. De esta manera, nos aseguramos que acaba sabiendo derecho procesal civil, no habrá institución que no haya comprendido en su íntima esencia y de que acaba sabiendo hacer derecho procesal civil. Con ocasión de este descenso a niveles profundos de detalle, se podrá introducir nueva información más técnica con alta probabilidad de que el estudiante la asimile rápidamente. Se verá mejor con un ejemplo. Ha llegado el momento de que el alumno enfrente la redacción de su primer demanda. Primeramente, el profesor, que más se asemejará en esto a un abogado senior de un despacho profesional en funciones de tutoría, le introducirá la tarea. La explicación principará por el suplico y en dicho trance se aprovechará para presentar la siguiente información. 1. Las clases de tutela que se pueden interesar del juez. 2. Las posibles formas de combinarlas. 3. La posibilidad de formular válidamente peticiones mutuamente excluyentes. 4. Las exigencias legales sobre la concreción de las peticiones, etc.
Luego se abordará la manera de enfocar jurídicamente el caso y la manera de invocar las normas que se consideran de aplicación y el modo de presentar la jurisprudencia que juega a su favor. Y con ello, nuevamente se abre la puerta a explicar la implicación que tiene, por ejemplo, un error en la cita de un precepto de derecho sustantivo. Llega el turno a los hechos y a la manera legal de formularlos. Pero justamente con esto se pueden introducir muy cómodamente instituciones como la preclusión o la litispendencia. Su asimilación es automática, amén de que para ello dispensaremos las correspondientes píldoras de información. Por último, cuando se exponga el modo de redactar el encabezamiento de la demanda, surgirán cuestiones técnicas como el órgano civil competente para conocer de nuestra demanda o la determinación precisa de nuestro adversario. La ventaja de este enfoque es que, a estas alturas, el alumno cuenta con una madurez procesal superior, por poca que sea, a la que tiene en los primeros días de clase cuando, según el método canónico, de sopetón se le enfrenta la lista de los órganos jurisdiccionales civiles, como las antiguas listas de los reyes godos, o se le fuerza a vérselas con cuestiones tan abstrusas como sea la intervención provocada. A modo de conclusión, contando con poco tiempo, hemos podido conseguir lo siguiente. 1, que el alumno le pierda cualquier aprehensión al derecho procesal civil. 2, que tenga una idea general muy sólida sobre el proceso civil. 3, domine en lo esencial todos los conceptos básicos de la asignatura. 4, que aprenda practicando, o lo que es lo mismo, que aprenda divirtiéndose. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Cáceres que dio la lectura de la ponencia y vamos a cerrar esta mesa con la ponencia de la abogada Marcela Corropriego, que también debemos de decir es nuestra relatora. Ella es directora de Derecho en la Universidad de las Américas Puebla, UTLAP, donde ahí mismo es profesora de tiempo completo desde 2001 a la fecha. Es abogada en el despacho Esparragosa Ramírez y Asociados de 2002 a la fecha y como dijimos, viene de la Universidad de las Américas Puebla. La ponencia que presentará es la solución de problemas y la experiencia como eje central de la enseñanza del derecho y como una revolución de la revisión curricular. Sí, adelante, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues realmente lo que vengo a presentar son reflexiones. He estado trabajando con el doctor Cáceres sobre un tema de investigación del aprendizaje basado en problemas que estamos llevando a la Universidad de las Américas Puebla. Soy docente ya casi 15 años y pues la preocupación que tenemos en común el doctor Cáceres y yo es que la enseñanza del derecho pues no es la adecuada. Tuve una formación de la maestría en una universidad en Estados Unidos y por lo tanto tuve mucho contacto con el método del caso. Considero que, y bueno, tengo que decir que yo utilizo el método del caso en algunas materias y considero que no es algo que esté fuera de moda, ¿no? Al contrario, una de las ventajas del método del caso es que permite que los estudiantes analicen los razonamientos jurídicos que realizan tribunales. En mi caso, por ejemplo, doy materias de comercio internacional también, decisiones que emiten grupos especiales de la Organización Mundial del Comercio, que son pues, meramente jurídicas. Tiene muchas limitantes el método del caso, claro. Una de las limitantes es que nos quedamos con la opinión de la corte o del tribunal que está resolviendo el caso y no vemos otras perspectivas, que es lo que sí aborda el aprendizaje basado en problemas. Bueno, en el caso de que se habían llevado, ¿no? El aprendizaje basado en problemas plantea el que el profesor utilice como instrumento didáctico introducir al estudiante en un problema muy similar al que acaba de exponer el doctor Cáceres en relación a Carlos Miranda. Es decir, que al estudiante le des algún contacto con la realidad, un problema que puede ser un problema muy sencillo, un problema que puede ser un problema complejo, y que a través de ahí el estudiante pueda ir desarrollando los conocimientos teóricos, que seguramente es la preocupación de todos, ¿no? Entramos al salón de clases y tengo un temario, y tengo que cubrir el temario, ¿no? Y ya está acabando el semestre, por cierto, y me falta ver 3 temas, y pues entonces me los aviento rápido y les digo en clase y les expongo,
y ya cumplí, ¿no? Y lo que rompe el aprendizaje basado en problemas es esto, junto con, bueno, hay otra teoría que es el experiential learning o el aprendizaje basado en la experiencia, que están ligados de cierta forma y que pues, rompe con este esquema, que por cierto a mí todavía me ha costado mucho trabajo, ¿no? El cómo se va el estudiante sin que le haya contado todo lo que hay en la ley, todo lo que le puede pasar, todo, ni siquiera te está escuchando, ¿no? Para empezar. Y el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la experiencia te permite que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Esa es una de las ventajas. Lo que nos hemos encontrado es que es un reto. No es suficiente que yo lo aplique en alguna de mis clases. Es algo que tiene que tener un impacto curricular. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en problemas o del experiential learning, hablamos de una revolución de todo un plan de estudios, no nada más de una materia y que yo voy a cambiar y voy a poner mi granito de arena, ¿no? Eso no es suficiente, es algo más que se tiene que realizar para que podamos romper el esquema del aprendizaje tradicional y que el estudiante pues nos esté escuchando en clase, aunque seamos muy divertidos, ¿no? Tengo un compañero que dice que el profesor es un actor, ¿no? Y el actor tiene que ser divertido y que se tienen que reír cada 5 minutos los estudiantes para que tengas su atención. Sí es importante, claro, ser divertido, mantener la atención, pero no es suficiente. Tienes que tener todos los métodos necesarios para que el estudiante esté teniendo un aprendizaje significativo. Y lo que hemos estado trabajando con el doctor Cáceres es el cómo incluirlo dentro de la revisión curricular y dentro obviamente de los cursos que se imparten dentro de la revisión curricular. Y hablando un poquito sobre lo que es nada más un panorama muy general de lo que es el aprendizaje basado en problemas, que comparte junto con el aprendizaje basado en la experiencia algunas características. Tenemos que el aprendizaje pues se basa o se centra en el estudiante, él es el que hace todo, ¿no? Realmente. El profesor no le va a decir A, B y C. Y aquí les puedo contar una experiencia, ¿no? Alguna vez que di propiedad intelectual, les enseñaba a mis estudiantes, y eso tiene mucho que ver con la diapositiva que está acá, por ejemplo, el cómo registra una marca, ¿no? Y les enseño conforme a la ley, que puede registrarse como marca, que es una marca, cuáles son los requisitos para el registro de la marca, quizás veíamos la página del INPI en general, cómo es una solicitud, y cumplíamos, ¿no? Tuve un estudiante que egresa de la licenciatura y me llama como 3 meses después. Estoy trabajando en un despacho, aquí tengo que registrar una marca, ¿qué hago? ¿No? Y pues le dije, pues échale ganas, ¿no? Pues, o sea, ya saliste, ya te enseñé que es una marca, cuáles son los requisitos. Y bueno, el error no fue de él, el error es mío, porque le enseñé que es una marca, cuáles son los requisitos, pero nunca le enseñé cómo hacerlo. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? A enseñarlos a hacer las cosas. Como cuando le enseñamos a lo mejor a nuestro hijo a andar en bici, pues no lo vas a soltar hacia ahí, vete y cáete las veces que sean necesarias, le vas a empezar a enseñar poco a poco. Y hemos estado platicando de esos andamios que son necesarios, en este caso, para que el estudiante pueda registrar la marca. Cambió un poquito, derivado de esa experiencia, la forma en que les enseñaba a mis estudiantes. Entonces, si vemos una parte teórica en general, pero también, por ejemplo, en alguno de los cursos les dije, tienen que conseguir alguna persona o empresa que quiera registrar una marca, ¿no? Una persona que tenga 2,600 y tantos pesos para registrarla, que es lo que cuesta, porque tampoco se los voy a pagar yo, ¿verdad? Y vamos a registrarle la marca. Entonces los estudiantes consiguieron el cliente, entre comillas, no le iban a cobrar, obviamente, dije es pro bono, aparte son estudiantes, no les van a estar cobrando. Y tenía alrededor de 30 estudiantes, todos consiguieron una persona, todos quieren registrar marcas ahora, todos consiguieron una persona o una empresa que quisiera registrar una marca y llevamos a cabo el proceso en clase, ¿no? Desde cómo se hace una búsqueda, si tenían dudas, a ver, pues ve al INPI, que es lo que normalmente es un abogado, para ver qué dudas tengo en relación al registro de la marca, para ver si ya hay una registrada previamente, y pues la experiencia fue diferente, y ahí es cuando empata con
el aprendizaje basado en la experiencia. Tuvieron la experiencia de registrar una marca, tuvieron la experiencia de ir al INPI, saber dónde está, porque también nos pasaba que, ¿y cómo hago una demanda? ¿Y dónde me divorcio? ¿Y dónde está el Tribunal de lo Civil? Ay, pues por ahí está en Ciudad Judicial, ¿no? Ahí búscalo, ¿no? ¿Y cómo se busca en expediente? Entonces, esto nos permite que el estudiante tenga un contacto con la realidad, que es lo que trata, en lo que trata llegar al experiential learning, ¿no? Que el estudiante aprenda, y eso es lo importante del experiential learning. La importancia del aprendizaje está en el proceso, no en el producto, ¿no? Generalmente evaluamos productos. Te voy a evaluar la demanda, a ver si la redactaste de forma adecuada, o te voy a evaluar con un examen para ver si sabes todo el rollo que te aventé en las 800 diapositivas que vimos todo el semestre. Y lo interesante aquí es que lo que el estudiante tiene que evaluar es el proceso de el que buscó la marca, el que hizo la gestión, el que habló con el cliente. ¿Qué crees? Ya está registrada la marca, no podemos. ¿Qué hacemos? Entonces, una negociación con el cliente, pues tengo 20 años utilizando la marca, ¿no? A ver, pues ¿qué solución le vas a proponer? Nos pasó, ¿eh? ¿Y qué solución le vas a proponer al cliente que tiene 20 años usando un signo distintivo que nunca registró? Y entonces es buscar a ver cuál es la solución a ese problema, ¿no? Y ahí es donde entran al análisis de la ley, también, por ejemplo, toman en cuenta la posición del cliente, de la persona que está del otro lado, y eso es lo que me llamó la atención sobre las cartas, ¿no? A ver, utiliza diferentes perspectivas y posiciones a lo que estás haciendo. Y es lo que intento también hacer en otras clases, que ahorita les voy a platicar. Pero lo que decía el doctor Casas al final es cierto. Si ustedes no hacen su curso divertido, es un desastre. Por muy bien esquematizado, y me pasé un año, ¿no?, diseñando un curso. Pero si el curso no es divertido, no les llama la atención, nunca van a aprender nada, ¿no?, por muy buenos teóricos o prácticos que sean. Que ese también es un tema interesante sobre si realmente tienes que tener la práctica o no. Yo creo que en algunos casos sí, a lo mejor en las materias de procesal, pero en algunos casos no, pero no porque es una clase teórica, la clase es teórica. O sea, tú puedes presentar a los estudiantes problemas que ellos puedan resolver de forma sencilla, y eso también es importante, darles las bases, ¿no? Tenemos ejemplos de otros profesores que bajan a lo mejor un caso de Argentina, y eso lo platican con el doctor Cáceres, y ahí les va el caso, porque yo pongo casos en mi clase, ¿no? Y es un caso Argentina, pero resuélvelo conforme a la legislación mexicana, ¿no? Caray, ¿y cómo, no? Pues a ver, ¿cómo le haces? Vas a ser abogado, ¿no? Eso vas a tener que hacer en la realidad. Entonces, investiga y ve cómo le haces. O sea, no, porque tampoco podemos, ahí está lo de las píldoras de información, ¿no? Tenemos que ir guiando al estudiante para que, para empezar, sea un caso que se adecue a lo que está estudiando, que es el derecho mexicano, o en su caso el derecho internacional, o en su caso si está estudiando derecho comparado. Y en segundo lugar, el profesor es el que tiene que ir alimentando ese proceso del estudiante. Y es lo que me gusta del experiential learning, que va analizando más el proceso de aprendizaje, el proceso que va llevando el estudiante, más que el resultado. A lo mejor al final tienes diferentes resultados, a lo mejor le rechazó a la marca 3, ¿no? No importa, o sea, ya tuvieron la experiencia de obviamente registrar una marca. Y derivado de eso, algunos estudiantes después se dedicaban a registrar marcas, ¿no? Nada más les dije, a ver, cuidado, ¿no? Ahí hay responsabilidad también, que es algo importante que se les tiene que enseñar, porque me decían, ¿cuánto cobro? ¿10,000, 12,000? Le dije, no, a ver, estás aprendiendo. Este fue un ejercicio para que aprendieras a hacerlo, pero les llama la atención, ¿no? A que a lo mejor hubieras visto en clase marcas y te hablaran 3 meses después para ver cómo le hago, porque me acaban de decir que registre una marca, que aparte es algo súper sencillo. Imagínense con cuestiones mucho más complejas. Y a lo que voy es que tenemos que enseñarlos a los estudiantes, me quiero quedar el micrófono, mucho más que eso, ¿no? Aquí, si me regreso un poquito, aprovechando mis 3 minutos, los dos tienen un enfoque constructivista, ir construyendo el conocimiento, y lo importante en relación al diseño curricular. Si nos vamos a meter en el rollo del aprendizaje basado en problemas o el experiential learning, tenemos que tener un cambio curricular en donde todos los cursos estén diseñados hacia eso, hacia experiencias, que por ejemplo ahí experiential learning lo que dice es que el estudiante tiene que tener una experiencia, aprender esa experiencia y en base a eso reflexionar para después obviamente poder resolver futuras experiencias que tiene, ¿no? Si las prácticas profesionales resuelven este problema, yo creo que no, porque
tiene que estar la experiencia relacionada al tema. Si yo mando a un estudiante de propiedad intelectual a un tribunal civil, pues va a aprender todo menos de propiedad intelectual. Y las prácticas profesionales muchas veces no nos sirven porque el estudiante saca copias, cosa expedientes, y entonces sí tiene que ir vinculado a la práctica profesional a realmente un aprendizaje basado en la experiencia. O sea, que yo creo que es más un tema que se tiene que ver en revisión curricular en los cursos que está llevando el estudiante, más que dejarlo a las prácticas profesionales para que ellos se encarguen de que el estudiante tenga práctica, ¿no? Y bueno, pues nada más comentar que ese es un tema que impacta también. Hay cambios administrativos, cambios en los profesores, que el profesor tiene que reflexionar sobre la forma en que se está enseñando el derecho. Pues muchas gracias. Le agradecemos a la maestra María Teresa Marcela Corro su presentación. Bien, por razones de tiempo les vamos a suplicar que las preguntas que tengan que hacer directamente se las hagan a los ponentes que estuvimos aquí en la mesa. Solamente me queda pues darle sus constancias a los participantes, a la maestra Marcela Corro, al maestro Antonio Montero y a la maestra María Teresa Ramírez. Muchas gracias y buenos días. Pasamos a la siguiente actividad, que es precisamente el libro, la presentación del libro Homenaje a Jorge Bittker, Metodologías, Enseñanza e Investigación Jurídicas. Gracias, aquí continuamos.